Buenos días, Haribol. Srimad Bhagavatam, la entrada del señor Krishna en Dwarka, traducido por Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Canto 1, capítulo 11, texto 36, dice: Udamam Bhavan Pisunamalan Valguhasam Prindavalokam Nihotam Madano Pijaksam Samupyam Chapa Ayahan Brahmado Tuamotam Yasidriyam Vimatitum Kuhaikai Na Seku. Aunque las hermosas sonrisas y miradas furtivas de las reinas eran todas inmaculadas y apasionantes, aunque ellas podían conquistar el propio Cupido y hacerlo abandonar su arco por su frustración, aunque hasta el Señor y aunque hasta el tolerante Shiva podía ser víctima de ellas, algo así. Pese a todos sus atractivos y actos mágicos, no pudieron agitarle los sentidos al Señor. El sendero de la salvación o el sendero que va de vuelta a Dios prohíbe siempre la relación con mujeres. Y el esquema completo de Santa Dharma o Vaishnava Dharma prohíbe o restringe esa relación. ¿Cómo entonces puede aceptarse como la suprema personalidad de Dios alguien que está entregado a más de 16,000 esposas? Esta pregunta la pueden hacer con propiedad las personas inquisitivas que están verdaderamente ansiosas por conocer la naturaleza trascendental del Señor Supremo. Y para responder dichas preguntas, los sabios de Naimisaranya han discutido en este verso y en los siguientes el carácter trascendental del Señor. Aquí queda claro que los atractivos rasgos femeninos que pueden conquistar a Cupido e incluso al supremamente tolerante señor Shiva no pudieron conquistar los sentidos del señor Krishna. Cupido tiene la tarea de invocar la lujuria mundana. Al unirse entero los mueve a agitación que lo produce la flecha de Cupido. Las actividades del mundo se están llevando a cabo en virtud de la atracción central que hay entre varón y hembra. El varón busca una compañera de su agrado y la hembra busca un varón idóneo. Ese es el camino del estímulo sexual material. Y tan pronto como el varón se une con la hembra, el cautiverio material del ser viviente queda de inmediato firmemente trabado mediante la actividad sexual. Y como resultado de ello, la atracción que tanto el varón como la hembra sienten por el dulce hogar, la patria, los hijos, la sociedad, la amistad y acumulación de riqueza se convierte en el campo ilusorio de las actividades de este mundo, y de ese modo se manifiesta una falsa pero infatigable atracción por la existencia material temporal. En consecuencia,
Aquellos que se encuentran en la senda de la salvación para ir de vuelta a Dios, a Dios, todas las instrucciones de las Escrituras les aconsejan especialmente que se liberen de esa clase de enseres de la atracción material. Y eso es posible solo por medio de la relación con los devotos del Señor, los cuales reciben el nombre de Mahatma. Cupido les lanza su flecha a los seres vivientes para volverlos locos por el sexo opuesto sin que importe si es candidato es un Cupido les lanza su flecha a los seres vivientes para volverlos locos por el sexo opuesto, sin que importe si el candidato es en realidad bello o no. Las provocaciones de Cupido ocurren incluso entre las sociedades de bestias que en opinión de las naciones civilizadas son todas de un aspecto horrible, de modo que si la influencia de Cupido se ejerce incluso entre las formas más feas de todas, ni qué hablar de la belleza más perfecta que existe. El señor Shiva, a quien se le considera de lo más tolerante, también lo hirió la flecha de Cupido, porque él también se volvió loco por la encarnación de Mohini del Señor y admitió su derrota. Al propio Cupido, sin embargo, lo cautivaron los grandes y apasionantes tratos de la diosa de la fortuna, y él abandonó voluntariamente su arco y su flecha con un espíritu de frustración. Tal era la belleza y la atracción de las reinas del Señor, entonces ellas no pudieron perturbar los trascendentales sentidos del Señor. Esto se debe a que el Señor es Atmaram, totalmente perfecto, o sea, autosuficiente. Él no requiere de la ayuda externa de nadie para su satisfacción personal, por lo tanto, las reinas no pudieron satisfacer al Señor con su atractivo femenino, pero lo satisfacieron con sus sinceros afectos y servicio. Únicamente mediante el trascendental servicio amoroso pudieron ellas satisfacer al Señor, y él sintió el agrado de tratarlas como esposas, correspondiendo con ellas de esta manera. Así pues, satisfecho solo por el servicio puro que ellas le prestaron al Señor, correspondió con dicho servicio tal como un esposo dedicado. De no ser eso, él no tenía por qué convertirse en el esposo de tantas mujeres. Él es el esposo de todo el mundo, pero él corresponde con aquel que lo acepta como tal. Este afecto puro por el Señor nunca debe compararse con la lujuria mundana del mundo material. Es puramente trascendental, y los tratos serios que las reinas exhibieron mediante hábitos femeninos naturales también eran trascendentales, porque ellas expresan los sentimientos movidas por el éxtasis trascendental. Ya se explicó en el verso anterior que el Señor apareció un esposo mundano, pero en realidad su relación con sus esposas era trascendental pura y no estaban condicionadas por las modalidades de la naturaleza material. Texto 37. Tan ayan mayante lokam hi asanga api sanhiman nan arma payana manuyam via privavam yato buddha. Las almas condicionadas, comunes y materialistas especulan que el Señor es uno de ellos. Debido a su ignorancia, creen que el Señor lo afecta
la materia, aunque él está desapegado. Prabhupada explica, la palabra abudham es significativa aquí tan solo debido a la ignorancia. Los necios pendencieros mundanos conciben equivocadamente al Señor Supremo y mediante la propaganda difunden entre personas ignorantes sus necias imaginaciones. El Señor Supremo, Sri Krishna, es la personalidad de Dios original y primordial, y cuando Él se halla presente personalmente ante los ojos de todo el mundo, exhibió potencia divina completa en cada uno de los campos de las actividades. Como ya explicamos en el primer verso del Srimad Bhagavatam, Él es completamente independiente para actuar como le plazca, mas todas sus actividades están colmadas de bienaventuranza, conocimiento y eternidad. Solo los necios mundanos lo conciben erróneamente, inconsciente de su eterna forma de conocimiento y bienaventuranza que se confirma en el Bhagavad Gita y en el Upadesamrita. Sus diferentes potencias actúan siguiendo un plan perfecto de una secuencia natural, y como todo lo hace por intermedio de sus diferentes potencias, permanece eternamente como el independiente supremo. Cuando Él desciende al mundo material por su misericordia sin causa con diferentes seres vivientes, lo hace mediante su propia potencia. Él no está sujeto a ninguna condición de las modalidades de la naturaleza material y desciende tal como Él es originalmente. Los especuladores mentales no entienden que Él es la persona suprema y consideran que sus actos impersonales, tales como el inexplicable Brahman, lo son todos. Semejante concepción también es el producto de la vida condicionada, porque ellos no pueden ir más allá de su propia capacidad personal. Por consiguiente, aquel que considera que el Señor se encuentra en el nivel de la iluminación potencial de uno es solo un hombre común. Un hombre de esa clase no puede ser convencido de que la personalidad de Dios nunca lo afectan las modalidades de la naturaleza material. Él no puede entender que al sol nunca lo afecta la materia infecciosa. Los especuladores mentales analizan todo desde el punto de vista del conocimiento experimental que tienen de sí mismo. Así pues, cuando se observa que el Señor actúa como una persona ordinaria, cautiva del matrimonio, consideran que Él es como uno de ellos sin tomar en cuenta que el Señor puede casarse de inmediato con 16,000 o más mujeres. Debido a un escaso acopio de conocimiento, aceptan solo un aspecto del asunto, mientras que no creen en el otro. Eso significa que únicamente por ignorancia piensan siempre que el Señor es como ellos y sacan sus propias conclusiones que, según el veredicto del Srimad Bhagavatam, son absurdas y falsas. Entonces ahora pasamos a la lectura de algunos puntos del néctar de la devoción. Estamos en el capítulo 5 del néctar de la devoción, traducido por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, pureza del servicio devocional. Todas las instrucciones previas impartidas por Srila Rupa Goswami en sus declaraciones generales pueden resumirse de la siguiente manera. Mientras uno está inclinado hacia la materia o ansioso de fusionarse con la refulgencia espiritual, no puede entrar al reino del servicio devocional puro. A continuación, Rupa Goswami declara que el servicio devocional es trascendental a todas las consideraciones materiales y que no está limitado a ningún país, clase social ni circunstancia particulares.
Tal como se afirma en el Srimad Bhagavatam, el servicio devocional es trascendental y no tiene causa. El servicio devocional se ejecuta sin ninguna esperanza de ganancia y no puede frenarlo ninguna circunstancia material. Está disponible para todos sin ninguna distinción y es la ocupación constitucional de la entidad viviente. En la Edad Media, después de la desaparición del señor Nityananda, el gran asociado del señor Chaitanya, una clase de sacerdotes, proclamaron ser los descendientes del señor Nityananda, llamándose a sí mismos los Kasta Goswami. Además, ellos proclamaron que la práctica de la propagación de servicio devocional únicamente pertenecía a su clase particular, a la cual se conocía como Nityabhaksa. Así pues, ellos ejercieron su poder artificial por algún tiempo hasta que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, el poderoso acharya de la Gaudiya Vaishnava Sampradaya, destrozó por completo su idea. Hubo una lucha grande y dura por algún tiempo, pero ha resultado exitosa y ahora se ha establecido correctamente y prácticamente que el servicio devocional no está restringido a ninguna clase particular de hombres. Además de eso, aquel que se ocupa en el servicio devocional ya está ubicado en la posición de un brahmana de elevada clase. Así la lucha de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur por este movimiento ha resultado ser un éxito. Se debe a su posición el que cualquier persona proveniente de cualquier parte del mundo o de cualquier parte del universo pueden convertirse ahora en un Gaudiya Vaishnava. Aquel que es un Vaishnava puro está situado trascendentalmente y por consiguiente ya ha adquirido la más elevada capacitación del mundo material, a saber, estar en la modalidad de la bondad. Nuestro movimiento de la conciencia de Krishna en el mundo occidental se basa en la proposición antes mencionada de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, nuestro maestro espiritual. Apoyándonos en su autoridad, reunimos miembros de todos los sectores de los países occidentales. Los así llamados brahmanas sostienen que aquel que no nace de una familia brahmana no puede recibir el cordón sagrado y no puede convertirse en un Vaishnava de alto grado. Pero nosotros no aceptamos tal teoría, puesto que no la apoyan ni Rupa Goswami ni los diversos escrituras reveladas. Si la Rupa Goswami comienza aquí especialmente, si la Rupa Goswami menciona, aquí especialmente que todo hombre tiene el derecho de nacimiento de aceptar el servicio devocional y a hacerse consciente de Krishna. Él ha dado muchas pruebas de muchas escrituras y especialmente ha citado un pasaje de Padma Purana en donde el sabio Vaisista le dice al rey Dilipa: mi querido rey, cada cual tiene el derecho de ejecutar servicio devocional, así como tiene el derecho de bañarse temprano en la mañana en el mes de marzo, diciembre, enero. Existen más pruebas del Skanda Purana en la porción de Kasikanda, en donde se dice en el país que se conoce como Mayudadvaya, a la gente de la casta inferior a quienes se les considera menos que Sudras también se le inicia en el culto del Vaishnava, el servicio devocional, y cuando ellos están apropiadamente vestidos con tila en sus cuerpos y cuentas en sus manos y en sus cuellos, parecen que vinieran de los mundos espirituales. En verdad, ellos se ven tan bellos que inmediatamente superan a los brahmanas
ordinarios. Así un Vaishnava se convierte automáticamente en un Brahmana. Esta idea también la apoya Sanatana Goswami en su libro Hari Bhakti Vilas, el cual es la guía Vaishnava. Allí él ha afirmado claramente que cualquier persona a quien se le inicia apropiadamente en el culto Vaishnava ciertamente se convierte en un Brahmana, así como el metal conocido como Kansa bronce se vuelve oro al mezclarlo con mercurio. Un maestro espiritual fidedigno bajo la guía de las autoridades puede convertir a cualquiera al culto Vaishnava, tanto que en forma natural para llegar a la más elevada posición de un brahmana. Si la Rupa Goswami advierte, no obstante, que si a una persona la inicia apropiadamente un maestro espiritual fidedigno, no debe creer que simplemente por la aceptación de la iniciación ha finalizado su deber. Uno aún tiene que seguir muy cuidadosamente las reglas y regulaciones. Si después de aceptar el maestro espiritual y de ser iniciado uno no sigue las reglas y regulaciones del servicio devocional, entonces se le considera de nuevo como caído. Se debe estar muy alerta y recordar que uno es la parte o porción del cuerpo trascendental del Señor y que su deber como parte o porción es rendirle servicio al todo Señor, o sea, a Krishna. Si le rendimos servicio a Krishna, entonces caemos si no le rendimos servicio a Krishna, caemos de nuevo. En otras palabras, simplemente llegar a ser iniciado no lo eleva a uno a la posición de brahmana de clase alta. Uno también tiene que desempeñar los deberes y seguir los principios regulativos muy estrictamente. Srila Rupa Goswami también dice que si uno está desempeñando regularmente el servicio devocional, no existe la posibilidad de una caída, pero aún así, si circunstancialmente hay alguna caída, el Vaishnava no tiene obligación alguna de ejecutar el prayasita, la ceremonia ritual para la purificación. Si alguien cae, Si alguien cae de los principios del servicio devocional, no tiene por qué emprender la ejecución prayasita para la reformación. Simplemente tiene que ejecutar las reglas y regulaciones para el desempeño del servicio devocional y eso es suficiente para su restablecimiento. Este es el misterio del culto Vaishnava, culto devocional. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.